Este espacio es presentado gracias al gentil patrocinio de los mejores productos de concreto. Amigos y amigas internautas, qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de El Salvador Today, como todos los días. Es un verdadero placer poder llegar hasta donde ustedes se encuentran y compartir las reflexiones sobre estos temas de país que son del interés de todos nosotros. Hoy me acompaña Eduardo Escobar de Acción Ciudadana, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por el tiempo desde ya. Gracias por el espacio, siempre un gusto. Quiero recordarles también que este primer bloque es una fina cortesía de Megablog. Son las 7 de la mañana con 39 minutos, agradecemos que permanezcan por supuesto en nuestra sintonía y también queremos agradecer a los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes se unen a esta transmisión en vivo. Eduardo, de nuevo bienvenido y de nuevo gracias por el tiempo que nos concede hoy este viernes de Mundial, ¿no? Que nos tiene a muchos distraídos a partir de los partidos que hay hoy, pero no podemos dejar de lado todo lo que ha estado sucediendo en el país. Y básicamente en esta semana hemos visto, debo agregar con algo de preocupación, las audiencias que el Tribunal Supremo Electoral sostuvo con los partidos políticos que se negaron o por cualquier otra razón no han entregado la información sobre quiénes son sus financistas, quiénes les dan el dinero para operar, para todas las campañas, para todas las demás actividades propias del partido político, de los partidos políticos. Así es. En un resumen, por favor, Eduardo, ¿con qué actitud han tenido los partidos hacia este tema que tal vez para ellos pues sea un tema tal vez incómodo, pero sabemos que es fundamental, ¿verdad? Como un principio, como una base sólida para comenzar a combatir la corrupción y evitarnos pues estos casos que hemos estado viendo cada 5 años prácticamente a la salida de los presidentes? Bueno, en este caso el Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana realizó este ejercicio de Contraloría Social por tercer año consecutivo y le solicitamos a los 10 partidos políticos que tienen inscripción vigente ante el tribunal que nos informaran sobre el estado, su situación económica, es decir, quiénes les donaban, en qué gastaban el dinero, todo este tipo de documentos financieros y de estados financieros se les solicitaron y tuvimos respuesta de 6 partidos, los cuales entregaron un porcentaje aceptable de información, alguna todavía no está disponible, pero respondieron y entregaron información. Hubieron 4 que no tuvieron una respuesta satisfactoria a nuestra petición de información. 3 de ellos no contestaron absolutamente nada. Fue el partido CD, el partido Gana y el Partido Socialdemócrata. En este caso fuimos ante el Tribunal Supremo Electoral porque no hubo respuesta y el tribunal ordenó que entregaran la información. El argumento de ellos se basó en pocas palabras en que tuvieron problemas administrativos para darle el trámite respectivo a la solicitud de información y entregarla. Ese fue, digamos, como el argumento. El partido CD entregó la información el día de la audiencia, el resto de los dos partidos restantes dijeron que le iban a entregar con posterioridad. Y el otro partido que respondió la solicitud, pero que fue de manera parcial, es el FMLN. También lo llevamos ante el Tribunal Supremo Electoral para que el tribunal ordenara si era pertinente entregar la información. Y el FMLN lo que argumentó es que era información confidencial porque no entregó el listado de sus donantes ni tampoco los gastos que había desarrollado. Entonces, digamos, ese fue como lo que sucedió en estas fechas con estas solicitudes de información. Quiero acotar algo también, y es que
uno podría tal vez descartar que le den información, digamos, partidos minoritarios, por llamarlo de un modo, como CD, PSD. Ahora bien, es un secreto a voces, ¿no? Creo que de hecho en los medios se comenta muy poco, pero quiero comentarlo aquí. Sabemos que estos partidos tienen cierta funcionalidad dentro del esquema electoral para los partidos grandes. Sí. Y los partidos grandes a veces les dan dinero a estos partidos, digamos, ya sea para que les sirvan a la hora de reservar espacios en los organismos electorales temporales, principalmente. En la información que ustedes han recibido, ¿hay alguna especie de transacción que refleje esto precisamente? ¿Se puede establecer esa relación directa? Eso creo que es una muy buena pregunta que nos va a llevar a otra discusión que nosotros hemos planteado al Tribunal Supremo Electoral. Actualmente no podemos conocer eso. O sea, no podemos hacer esa vinculación a menos que se pusiera específicamente en estos documentos financieros de los partidos ese tipo de gastos. Pero ¿qué nos encontramos? O sea, ¿qué tipo de documentos financieros nos dan? El estado de resultados, que es un documento financiero que es muy genérico. O sea, ahí solo se habla de gastos, por decir algo, comunicaciones, por poner un ejemplo, una cantidad. Propaganda, otra cantidad. O sea, son, si se quiere, rubros muy generales donde no están movimientos reflejados. Entonces, ese tipo de documentación nosotros se le hemos pedido a los partidos, le hemos pedido que haya un detalle mayor de los gastos, pero no a ese nivel tan genérico que se encuentra. Entonces, ese tipo de hechos que usted señala solo se podrían determinar haciéndole una auditoría efectiva a los partidos, que eso tendría que hacerlo el tribunal, pero no lo hace, de verificar estos gastos y encontrar aquellos que pueden de alguna u otra manera contrariar la ley, como por ejemplo estar financiando otro partido, u otro tipo de actividades, financiar campañas negras, campañas negativas contra candidatos o partidos. Eso no lo podemos determinar a este momento y por eso es que nosotros seguimos este esfuerzo de cómo la información se desglosa más y cómo podemos tener acceso a esta para determinar que efectivamente los partidos están utilizando los recursos conforme a la ley, porque no lo puede hacer el partido, no puede gastar el partido el dinero como se le antoje, sino claro, que tiene que ser dentro del marco legal, porque recordemos que las donaciones, las aportaciones que hacen los privados y lo que reciben los partidos de deuda política es para financiar campaña electoral, y entonces de entrada eso excluye cualquier otro tipo de gasto que no tenga que ver con campaña o que sea de aquellos gastos o de aquellas actividades que son prohibidas por la ley. Me acaba usted de revelar algo que yo no sabía, digamos, y como le digo, se viene dando desde hace mucho tiempo. Está prohibido que un partido financie otro. En la ley no está, o sea, en la ley no dice, la prohibición, fuentes prohibidas de financiamiento son partidos o agencias del extranjero, pero no hace referencia a partidos nacionales. Pero obviamente, o sea, si uno hace una interpretación, tal vez no de la ley, pero de la Constitución y principios básicos de la democracia y del funcionamiento de los partidos, no es obviamente coherente que un partido financie a otro. Entonces, ¿por qué no mejor se fusionan? Por ejemplo, o sea, si yo voy a estar financiando otro partido. Y esto porque hay una información que reveló el Ministerio de Hacienda y que el secretario de Transparencia y Participación Ciudadana reveló que el Partido Arena había financiado al PCN. Ahí todavía no está claro si ese financiamiento fue porque iba en coalición con el PCN en ciertos departamentos. Pero igual, no, o sea, desde nuestro punto de vista, la coalición no podría, aunque haya coalición, el Partido Arena estar financiando al PCN. En todo caso, el partido, si tenía más disponibilidad económica, asumir los costos de esa coalición y pagar la propaganda o las actividades que implicaban esa coalición, pero no financiar al partido. Entonces, este tipo de cosas son las que tenemos que ir corrigiendo. O sea, tenemos que ir mejorando y como digo, todo comienza, ¿por qué? Porque los partidos entregan una información detallada de sus gastos. O sea, no podemos seguir con estas entregas de información que no son completas, que son muy generales y que no dan indicio o no permiten encontrar indicios de que pueda haber algún financiamiento irregular en las campañas electorales.
Excelente, con eso vamos a quedar en este bloque, pero quiero que sigamos hablando también de la importancia que esto tiene para prevenir, digamos, casos de corrupción, como que, bueno, nos tienen también ocupados en este momento. Son las 7 de la mañana con 48 minutos, viernes 15 de junio. Por favor, quédense ahí, enseguida regresamos. También queremos agradecer a Noticias Menotti, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes se unen a esta transmisión en vivo. Ya volvemos. Vivimos en un mundo lleno de adrenalina. Cuando te toca, aunque te apartes. Cuando no te toca, aunque te pongas. Soy Josué Herrera y esto es Cronia al Extremo. Auténticas historias. ¿Qué tal? Qué bueno que permanece con nosotros. Son las 7 de la mañana con 50 minutos y continuamos conversando con Eduardo Escobar de Acción Ciudadana. Quiero recordarles que tenemos un número de WhatsApp habilitado para sus preguntas y comentarios. Es el 7017-4887. Eduardo, ¿qué se logra con esta publicación de la información si no viene, digamos, este tipo de detalles? Claro. Porque también, digamos, en el país existe una polarización que en realidad pierde sentido, ¿verdad? Y hay que decirlo así, cuando uno se da cuenta que a veces hay fuertes intereses económicos, personas concretas, a veces empresas también muy concretas, que vienen y donan a las dos principales fuerzas partidarias que hay en el país, a ambas, ¿verdad? Y eso hace sentido cuando uno entiende que lo que esta persona está haciendo es proteger sus intereses, no le interesa en realidad qué partido está gobernando. O sea, y pierde sentido hasta la ideología, ¿no? Si tenemos ese escenario, pero no lo podemos ver más claramente porque no existen los documentos, ¿cuál es, digamos, el método o la medida más urgente que se plantea en este escenario? Bueno, en la primera parte de su pregunta creo que se responde con el hecho de que se esté indagando y se esté queriendo que sea pública la información de los partidos, no responde a un mero morbo, como algunos miembros de partidos nos dijeron al inicio, que nosotros queríamos conocer la información porque hay un morbo de conocer si el FMLN financiado por las mismas gentes que financian Arena. Eso se mencionaba, pero obviamente esto va más allá de cualquier morbo y no hay morbo de por medio, sino que conocer, hacer pública la información que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos, lo que nos revela es la relación entre el dinero y la política, no entre los partidos, entre la política. Si nosotros, conocemos quiénes financian a los partidos, entonces vamos a conocer quiénes son los que financian la política y qué relaciones se establecen con ese financiamiento entre el poder económico y los partidos políticos. Usted ya lo mencionaba, hay intereses de por medio. Hay personas que donan no por una convicción democrática, sino que hay intereses que ellos están buscando que prevalezcan o proteger, y un mecanismo
efectivo para eso es tener incidencia en el poder político, poder decidir o participar en las decisiones que tome el poder político. ¿Y eso cómo se hace? Financiando campañas electorales. Si yo financio a un candidato a presidente, financio a un alcalde, financio a diputados, pues obviamente yo tengo ya ganada o agenciada cierta capacidad de influencia sobre esas decisiones. ¿Por qué? Porque al final el político, recordemos que de nuevo va a estar en campaña electoral y va a querer de nuevo regresar al poder. Entonces, en esa medida tiene que asegurarse una fuente de financiamiento. Correcto. ¿Y cuál mejor que aquella persona que tiene la capacidad de financiar y que a cambio de eso, pues yo tengo que rendirle de alguna otra manera algunos dividendos con mi toma de decisiones políticas? Entonces, ¿esto qué nos lleva o a qué quiero llegar? Al conocer el financiamiento de la política, sabemos por qué el sistema político toma las decisiones que toma o no toma decisiones. Y esto lo podemos ver muy claramente, por ejemplo, y siempre saco este ejemplo, el de Guatemala. Sí. La CICIG hizo un estudio, una investigación, donde determinó las fuentes de financiamiento de los partidos. Dentro de estas fuentes habían unos casos de dinero lícito, o sea, de fuente lícita, empresas, constructoras, por cierto, muchas, que financiaban campañas. ¿Pero para qué financiaban las campañas? De alcaldes, por ejemplo. Para que ese consejo municipal, a la hora de hacer las licitaciones y todo el proceso para asignar a las empresas que iban a hacer las construcciones de obra pública, se las agenciaran a quien haya financiado. Entonces, ahí uno ve que el sistema político toma decisiones por un interés muy particular. Entonces, ese dinero, si bien es dinero legal, pero es un dinero que compromete la independencia de los partidos y de los funcionarios. Entonces, por eso, decía hace un momento, eso nos revela la relación que hay entre el dinero y la política. Ahí quiero también hacer una acotación, y creo que lo que usted nos describe es el germen, la semilla de los casos de corrupción, de tráfico de influencias, incluso de lavado de dinero que estamos viendo en este momento. Traigo esta colación, ¿por qué? Porque, bueno, sabemos todos que el señor Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, fue, digamos, de los principales, ¿verdad?, del grupo de amigos de Mauricio. Y luego vimos, y eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, que ganó una gran cantidad de contratos de seguridad en el Estado. Ahora, este es un caso. Sí. A partir del nivel de transparencia, o para el caso opacidad que tienen los partidos en manejar este tipo de información, ¿podemos asumir que hay más? Habría que ver, porque hay, mucho dinero que financió los partidos que no sabemos de dónde viene. No sabemos, o sea, eso no se sabe. Porque estamos hablando, porque aquí creo que hay que ser justos en este sentido. Estamos hablando de la información que los partidos revelan, la que contabilizan, pero obviamente hay otro financiamiento que no está contabilizado en los partidos y que muchas veces son sus candidatos los que lo obtienen, y eso no lo reportan. Entonces, hay una parte del dinero que financia la política que le estamos tratando de llevar luz, pero hay otro que todavía está bajo las tinieblas. O sea, ¿por qué? Porque los partidos no lo reportan y no hay forma de cómo controlar y hacer público ese dinero. Ahí es donde están los intereses, ahí es donde están financiando candidatos, campañas para tener ventajas. Y ya como usted lo decía, el financiamiento de la política está vinculada, cuando es un sistema de financiamiento no controlado, opaco, que no tiene límites, que no tiene sanciones fuertes, eso permite que sea el germen de la corrupción. Si usted ve el caso de Guatemala, la caída de Otto Pérez Molina, hay financiamiento ilegal. Ahí, dentro de todo ese esquema de corrupción, hay financiamiento ilegal de campañas. Partido PP fue cancelado, el Partido Patriota. Correcto. Partido también de Valdizón, que era el otro candidato a presidente, fue cancelado. Esta semana cancelaron al partido de Jimmy Morales, el actual presidente, por financiamiento ilegal. Vemos España, el partido fue sancionado, el PP fue sancionado, el partido de Rajoy, por financiamiento ilegal, y eso fue de las causas que provocó la caída del presidente de España. Vemos caso Odebrecht en Sudamérica, es otro caso donde, aparte de los sobornos y las contrataciones millonarias que se hicieron de obra pública, hay financiamiento ilegal. Entonces, el financiamiento ilegal es la ventana
el financiamiento de partidos, perdón, es la ventana por donde se pueden colar intereses fuertes económicos e intereses del crimen organizado. Por eso es que hay que tenerle cuidado a este tema del financiamiento y hay que ponerle todas las luces encima para evitar que sucedan este tipo de cosas que terminan cooptando el Estado. O sea, el Estado ya no funciona para la población, sino que para determinados intereses. Esto me lleva también a mencionar algo. El mismo expresidente Funes, en una reacción, ¿no?, de las que ya conocemos a través de sus redes sociales, hablando sobre el señor Miguel Menéndez, decía que vaya, si él se quedó con más del 50% o el 50% de los contratos de seguridad del Estado. Él hablaba, por ejemplo, también de que TCS había tenido el 50% de los contratos de publicidad del gobierno. Bueno, y eso creo que es evidente, ¿no? Todos lo vemos, sabemos que es una cadena muy importante, muy grande, pero existe o debería existir, digamos, un mecanismo también para ir detrás de las personas o de las entidades, para el caso, que sospechosamente tienen un alto nivel de contratos del gobierno, porque digamos, aquí ha sido una persecución, o por lo menos se evalúa así, y tal vez en el siguiente bloque podemos hablar un poco también del trabajo de la Fiscalía. Ha sido una persecución muy particular, ¿no?, contra personas muy específicas de los que sabe que había una red, pero hubo beneficio también directo para entidades corporativas enteras. ¿Se nos está quedando un poco fuera eso, tal vez? ¿Cómo lo evalúa usted? Habría que ver, y aquí es donde digo, es importante tener la información para poder aseverar este tipo de hechos. O sea, tendríamos que tener a la vista, por ejemplo, completa la información de quienes le donan a los partidos, sí, y luego ver si estas empresas o estas personas han tenido algún beneficio con alguna concesión, alguna licitación del Estado y han obtenido un beneficio económico. Pero también habría que ver si estas licitaciones, por ejemplo, fueron de acuerdo a la ley, apegadas a la ley. Porque, o sea, si esto fue apegado a la ley, aunque yo haya sido financista, pero si no se logra determinar una irregularidad en esa asignación de esta obra pública o de estos servicios que pide el Estado, ahí no habría problema. O sea, porque digamos, no es el tema satanizar al que dona ni al que recibe contratos del Estado. El tema es que si eso es legal, o sea, si está conforme a la ley. Porque digo, si yo le dono al partido o al candidato, pero yo me someto a las reglas de las licitaciones y todo es transparente y obviamente yo obtengo la licitación, yo no le veo problema ahí, ¿sí? Si es legal, pero el problema sería que yo le dono y porque le dono me dan la licitación a mí y ahí hay una irregularidad. Se puede detectar un patrón. Ahí, exacto, pero digo, a esta fecha no tenemos la suficiente información para detectar este tipo de hechos. ¿Y tenemos la voluntad política para llegar a eso? No, obviamente dentro de los partidos eso no está. Asamblea Legislativa, vamos a ver si ahora que hay un cambio en la Comisión de Reformas Electorales, esto provoca que se establezcan nuevas regulaciones que nos permitan conocer este tipo de hechos y que se pueda llevar un poco más de transparencia a este tema de los partidos políticos. Excelente. Le pido, Eduardo, que por favor me acompañe a una nueva pausa comercial. Ya la última, regresamos y vamos a tratar de aprovechar al máximo el tiempo que nos queda en el siguiente bloque. A ustedes también, amigos, les pedimos que se queden ahí. Son las 8 de la mañana con 1 minuto. Por supuesto que queremos agradecer a Noticias Menotti, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Ya volvemos. Don't stop. Don't stop.
don't stop, don't stop, don't. Qué bueno que permanecen con nosotros. Esto es El Salvador Today y quiero recordarles que pueden enviarnos también sus preguntas y comentarios a través de las diferentes redes sociales. En el caso de Twitter nos encuentra como @CronioSB o en el caso de mi cuenta personal como @LuisAlvarado. Eduardo, la situación que se plantea, la situación política, ¿no?, ante los casos de corrupción que ha iniciado el fiscal, los que ya venían, digamos, desde antes, y las fechas combinadas con las fechas plantean un escenario un tanto complicado, porque si bien es responsabilidad y es obligación del señor fiscal general estar al pendiente, estar persiguiendo estos casos, también sabemos que se viene el periodo en el que debería buscar su reelección, si es que, digamos, si él así lo ha considerado, y también, por supuesto, si en su momento los diputados lo consideran así, lo van a reelegir. Además tenemos pues encima la elección de los magistrados de la Corte, de 4 magistrados de la Corte, de 5 de hecho, 4 de ellos a la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, han habido la elección presidencial, eso también viene a sumar, digamos, a la complejidad de este escenario. Y hay varios factores que llaman la atención, ¿no? El hecho de que se aprobó recientemente el préstamo que estaba bastante, que ya de mucho tiempo engavetado, ¿no?, y otros acuerdos que han salido de la Asamblea Legislativa que parecen terracear, ¿no?, el escenario para que se venga una nueva elección de magistrados en la que otra vez vamos a tener distribución de cargos entre los partidos políticos. Y bueno, el proceso de elección de la FEDAES, el proceso de elección en el CNJ, si bien ha sido un poco mejor, como lo han dicho organizaciones como la suya, también ha dejado, digamos, mucho que desear. Hemos visto personas que se incluyen bajo criterios un tanto subjetivos, otras personas que se dejan afuera a pesar de tener todas las calificaciones y la experiencia. Y yo sé que ya planteé un escenario bastante delicado, digamos, en todo esto, pero bueno, ¿cuál es la responsabilidad ciudadana, la responsabilidad de organizaciones no gubernamentales ante ese escenario político? Que tal vez complejo no es la palabra, ¿no?, pero sí sabemos que todo esto se viene armando para apuntar en una sola dirección, y es la que ya mencioné, de la repartición de cargos nuevamente. Y la única pregunta que creo que permanece es, ¿ya no se puede hacer nada al respecto? ¿O ya estamos, digamos, definidos, ya tenemos ese destino marcado los salvadoreños? Yo creo que en este caso, digamos, la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, se puede hacer algo, pero no es mucho, o sea, no es lo suficiente y no es el momento de que se pueda hacer algo. Y lo digo ¿por qué? Por 3 razones. Una, que las 3 tienen que ver con el proceso de elección de magistrados, o sea, las 3, ¿cómo se lleva este proceso? Uno, el tema de la FEDAES. Ahí se permite que gente que tenga vinculación partidaria, que no sean los idóneos, participe de la elección y pueda ser de este listado que manda la FEDAES al Consejo Nacional de la Judicatura. Y ahí vemos personas que obviamente no tienen ni moralidad ni competencia notoria, tienen vinculación partidaria y que sobrevivieron la elección de magistrados, porque esa elección elección de los abogados, porque esta elección de los abogados no toma en cuenta criterios técnicos, sino que es una cuestión política. Esa elección, para mí, debería de modificarse el procedimiento de elección. Ya no tendrían que ser los abogados los que estén participando de esto. Y lo digo porque al meter el elemento electoral, ahí pervierte el sentido de esta elección, este proceso de elección de magistrados. Porque ahí estamos hablando, como digo, de quién es el más popular, quién es el que ofrece las mejores recepciones para ganar votos del gremio y tener apoyo de otras organizaciones. Entonces eso, creo yo que ahí está el primer problema. El segundo, el CNJ, donde ha mejorado el proceso, sin lugar a dudas, pero todavía en la decisión final deja dudas. ¿Y cuáles son las dudas? Nosotros revisamos el listado de las evaluaciones de los candidatos, de los 15 que tenía que proponer el Consejo, y muchos de estos 15
no son las mejores evaluaciones y las mejores notas. O sea que hubieron algunos criterios ahí que no sabemos por qué, porque si se recuerdan y se ven el momento de deliberar, en realidad no hubo mucha deliberación de por qué a este candidato se le votaba, se le daban 8 votos o 7 y por qué a estos no. Entonces digo, ahí está el otro, pero el problema, creo yo, el más grande, el que nos vamos a encontrar también en Asamblea Legislativa. ¿Con qué? No se reformó el reglamento interior para establecer un nuevo procedimiento de elección de magistrados. O sea, obviamente se ha avanzado con que ya van a hacer otro tipo de preguntas, ¿sí? Que ahí ya no son aquellas de ¿qué hace el magistrado de Corte Suprema de Justicia? O sea, ese tipo de preguntas que son absurdas ya se han eliminado, se han hecho otras. Se le ha dado participación a sociedad civil, al menos como visor del proceso, y de alguna manera estar llevando algunas preguntas. Pero digo, ahí, este proceso que se está dando y que es público, tiene la fase final de la decisión política, la que toma la comisión política, porque esta subcomisión va a hacer un informe donde va a dar su evaluación, que no sabemos cuáles son los criterios a partir de los cuales va a evaluar. O sea, digo, qué porcentaje le va a dar a la respuesta, qué porcentaje al currículum, o sea, eso no lo conocemos, eso no es público. Entonces, no obstante eso, la subcomisión manda un informe y allá va a ser la comisión política y ahí es donde tiene que estar la publicidad, y yo le apuesto que eso no va a ser público. ¿Qué va a decidir la comisión política? ¿Por qué? ¿Quién dijo qué? ¿Por qué le dieron los votos a este candidato? No, ahí está el meollo del asunto, ahí es donde tendría que estar toda la luz pública para revelar quiénes votaron por quién y por qué razones, porque ese es el tema. Se tiene que fundamentar la decisión política en criterios objetivos, porque estamos hablando de una entidad de funcionarios que van a ejercer jurisdicción, entidad que hace control, y en esa medida tiene que estar fuera el tema político, sino que tiene que ser aquellas personas con independencia y con la capacidad para llegar a ejercer el cargo de acuerdo a lo que manda la Constitución. Entonces, digo, ahí es donde las organizaciones de sociedad civil tienen que jugar un papel de presión, que de hecho lo están haciendo, pero tiene que haber una presión para que la decisión final de la comisión política sea lo más transparente y lo más pública posible, porque no podemos de nuevo esperar de que se encierre la comisión, no haya prensa, no haya acceso a nadie, ellos deciden a puerta cerrada y no sabemos por qué decidieron elegir a este magistrado o a este candidato como magistrado y por qué no a este otro. Entonces ahí creo yo que está el meollo del asunto. ¿Cuáles son los riesgos, Eduardo? Bueno, por el destino, son 4 magistrados de Sala de lo Constitucional que van a salir electos de estos 5 que se van a elegir. Entonces, estamos hablando en primer lugar, que le puede sonar a que nos escucha así muy abstracto, está en juego el destino de la justicia constitucional. Es decir, ¿qué va a resolver? Estos magistrados van a resolver sobre alguna ley que es inconstitucional o no, van a resolver sobre los derechos fundamentales que los ciudadanos sientan que han sido vulnerados por autoridades públicas, aquellos empleados públicos que los despiden sin ninguna justificación, que hacen el procedimiento que manda la ley y no los reinstalan y que llegan en última instancia a Sala de lo Constitucional a buscar un amparo. O sea, porque al final Sala de lo Constitucional es la última instancia que va a amparar a los ciudadanos, que va a amparar la constitucionalidad de los actos de las autoridades. Entonces eso está en juego. O sea, y recordemos que esta Sala de lo Constitucional ha sido la que mayor control ha ejercido al poder político, porque recordemos que en un sistema democrático nadie tiene el poder absoluto y nadie puede hacer lo que se le antoje. Y en este caso la Asamblea Legislativa, Presidencia de la República, tradicionalmente han hecho lo que han querido, sin ningún freno, sin ningún control. Y esta Sala de lo Constitucional ha jugado ese papel que la Constitución le da. O sea, hoy sí lo ha jugado y ha controlado al Presidente de la República, ha controlado a la Asamblea Legislativa y a otros funcionarios. Entonces eso es lo que está en juego. ¿Cómo preservamos la norma constitucional? Que la norma constitucional es la que nos permite, por ejemplo, estar aquí sentados hablando de estos temas sin ninguna represalia. Entonces, eso es lo que está en juego, nuestros derechos y que se preserve el sistema democrático. Eso está detrás de la elección de magistrados. ¿Y puede haber retroceso según a quienes se elijan? Es decir, porque puede, digamos, aplicarse una norma que ya estableció la actual Sala de lo Constitucional, viene alguien y violenta, digamos, esa disposición,
la nueva sala tendría que ejercer un control sobre esa Claro. sentencia, pero si no existe voluntad o no existe independencia. Para mí el escenario, el menos malo, es que elijan magistrados que van a ser neutros, no se meten con el poder político, ni tampoco afectan la jurisprudencia anterior, o sea, neutros, inocuos, o sea, van a estar ahí, van a pasar sus 9 años y no van a ejercer el control. Ya eso ya tuvimos varios. Ya tuvimos varios, entonces ese es lo menos malo que puede pasar, que haya este tipo de magistrados. Lo peor que nos podría pasar es que hayan magistrados o que se elijan magistrados que lleguen a hacer una regresión, una reversión de la jurisprudencia que actualmente tiene la sala. O sea, que no lleguen con la lógica de cómo mejoramos esta jurisprudencia, sino que al contrario, dejarla sin efecto. Y aquí siempre es anecdótico el caso de Nicaragua. Había una sala de lo constitucional allá, Sí. que le permitió a Daniel Ortega participar de nuevo como candidato, no obstante estaba prohibido por la Constitución que volviera a participar. Entonces esa sala de lo constitucional, ¿qué dijo? Y ahí está la sentencia, que la Constitución le violaba el derecho a Daniel Ortega. Entonces una sala de lo constitucional que llegó a decir que la Constitución violaba el derecho, entonces digo, eso fue, y eso es algo increíble. Pero explíqueme por favor un poco, y me incluyo, ¿no? Pero ayúdenos a todos los que estamos también escuchándolo a entender. O sea, los derechos se establecen en la Constitución, Sí, ¿es claro, así? Claro. O sea, ¿por qué resulta paradójico, digamos, hacer una afirmación de este tipo? Es que es como, perdón el ejemplo, pero es como que fuera la Biblia, la Constitución, haciendo ese parangón con el respeto de todas las personas que practican religión, pero para hacer el ejemplo, es como que la misma Biblia dijera de que Dios no existe. Entonces sería lo mismo. La Constitución, que es la norma fundamental donde están todos los derechos recogidos, la misma viola esas normas que ella misma contempla. O sea, es algo paradójico. La misma Constitución viola las normas que la Constitución tiene. Entonces eso fue lo que declaró el Tribunal Constitucional de Nicaragua. ¿Por qué lo traigo de ejemplo? Porque hay posibilidades de que la jurisprudencia y los avances que hemos tenido en muchos temas puedan regresar, puedan volver a un estado anterior, obviamente desmejorar, por la jurisprudencia que esta nueva tribunal emita, si en caso son magistrados que llevan con esa idea. Un ejemplo muy puntual, el voto por candidato en la elección de diputados. Sí. Alguien puede interponer una demanda de inconstitucionalidad y decir, es inconstitucional votar por candidato, se tiene que votar por bandera. Una sala de lo constitucional retrógrada, porque no le podría llamar de otra manera, con magistrados que han llegado a eso, pueden admitir esa demanda, darle el trámite y sentenciar que efectivamente es inconstitucional el voto por cara y ordenar a la Asamblea que reforme la ley. Y uno podría decir, ¿y la jurisprudencia que ya tiene esta sala? Sí. Pues perfectamente la modifican y se echan cualquier argumento, perdón el término, Sí, no, se entiende. cualquier argumento para justificar el cambio de precedente y decir, bueno, en realidad nuestro sistema democrático no contempla eso. Pueden dar cualquier excusa, porque recordemos que la jurisprudencia puede variar, puede cambiar, pero obviamente tiene que haber justificación para ese cambio. Pero yo puedo decir cualquier cambio, hacer cualquier cambio. ¿Y quién me controla? ¿Y quién me dice algo? Si los mismos partidos me han colocado como magistrado para que efectivamente llegue a hacer eso. Entonces digo, hay ese peligro si en el escenario peor de que pueda haber regresión democrática con magistrados que lleguen precisamente a cambiar todo lo que se ha avanzado. Ese es el peor escenario que puede pasar. Bueno, esperemos que no sea así, Eduardo. Quiero agradecerle la reflexión y también que nos haya acompañado en este programa todo el tiempo que nos ha dedicado. Sabemos que tiene otras actividades que le demandan su tiempo, pero bueno, es importante no saber qué es lo que nos estamos jugando los salvadoreños en este tipo de decisiones que a veces se ven un Muy poco de lejos, ¿no? claro. Muy abstractas, pero en realidad deben ser también de nuestro interés. De nuevo, gracias, Eduardo. No, gracias por el espacio, un gusto. Muy amable. También queremos agradecerles a ustedes, amigos y amigas internautas, que han estado con nosotros desde muy temprano. Ya son las 8 de la mañana con 17 minutos. Esto ha sido El Salvador Today. Los invitamos a que nos acompañen de nuevo el próximo lunes. Estaremos muy a tiempo en la mañana para poder llevarle también nuevas reflexiones sobre este y otros temas de carácter político. Por supuesto que antes de cerrar queremos agradecer a los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB,
quienes nos han acompañado en esta transmisión en vivo. Recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.